La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. Señores, bienvenidos a otra edición más de Honoris Causa aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. Hemos llegado hasta las oficinas de Buen Gobierno para compartir, conversar con el pastor Máximo Abadie, pero vamos a dividir esta nota que tenemos en dos áreas principales. Primeramente, todo lo que concierne a su vida, su llamado, la experiencia que ha tenido en cuanto a su salud, y después estaremos compartiendo también con todos ustedes lo que es el Ministerio Buen Gobierno. Pastor Máximo, ¿cómo estás? Es un gusto. Sí, es un gusto para mí tenerles a ustedes aquí compartiendo y poder expresar un poco de lo que pasó en mi vida. Y eso es lo que quisiéramos conocer en detalle, si es posible. También vamos a ver algunas imágenes de aquella experiencia tan especial. Pero antes de entrar un poco a ese momento, por decir así nuevamente, especial, ¿usted en qué tiempo y a qué edad más o menos conoce a Dios como su Salvador personal? Bueno, yo empecé a conocer, a escuchar del Señor a los 14 años y pude incluso entregar mi vida al Señor en ese tiempo, ¿verdad? No obstante, entendí mejor a los 19 años que también Jesús tendría que ser mi Señor, no solamente mi Salvador. Y ahí comenzó la experiencia. Así que desde entonces tomé un compromiso serio de servirle a Él. ¿Y en qué tiempo comenzás a involucrarte en la obra de Dios, específicamente en todo lo que concierne a la iglesia? Y justamente después de haber aceptado al Señor Jesús como mi Señor y Salvador personal, empecé a involucrarme con los jóvenes y finalmente terminé trabajando con gente joven en la iglesia en Guarambaré. Luego de eso me tocó estar como joven y soltero también, hacerme cargo de la obra en general. Así que fue una etapa de juventud, pero con mucho compromiso delante del Señor y la gente. También esa dedicación a la iglesia, el servicio ministerial con los jóvenes, estuvo acompañado también por preparación en el campo de la parte de administración de empresas y otras carreras más. Sí. Luego de eso, después de estar en la iglesia, por supuesto, pude trabajar como capellán en empresas, llevando programas matinales, y de a poco fui involucrándome un poco más, con más tiempo, y así que estuve alrededor de 14 a 15 empresas donde me tocó estar ministrando un poco. Trabajando en esa área. Sí, sí. Cuando hablamos del pastor Máximo Abadie, una de las cosas que tal vez en gran parte de la retina de la memoria de nuestros televidentes está aquella experiencia, para usted nada agradable en ese momento, pero después ya como todo un testimonio. Le llaman Lázaro 1, porque hay otro Lázaro también, me comentaron por allí. Sí, bueno, eso me pusieron la gente al salir de terapia intensiva. El caso es así que estaba involucrado yo siempre en un programa donde se toca a personas y predicar el Evangelio, y uno de esos era en aquel entonces, en el 2005, en el programa de Festival de Esperanza. Sorpresivamente caí muy enfermo, fue pancreatitis que finalmente se detectó allí, de una dolencia fuerte, y quedé en un hospital donde me dijeron 20% de vida tenés y vamos a pelear por eso. Y después de eso, al final cuando entré en el quirófano ya quedé con 5% de vida. 5%. O sea, la expectativa no era nada alentadora para No, y lo peor llegó después de que estaba todo infectado, no respondían los órganos y dijeron que en 24 horas no funcionan los órganos, él se va. Quedé a 2% de vida, ahí que ya se perdió toda esperanza de que yo esté vivo hoy y esté hablando contigo, por ejemplo. Que también es un privilegio por de parte. Bueno, pastor, esa experiencia, 20, después 5, bajar a 2, uno en ese momento tal vez no lo pueda dimensionar, porque en esa época estabas en terapia intensiva,
tal vez ya inconsciente. Pero, ¿cuáles fueron los motivos que dijeron que te llevó a tener esa enfermedad, la pancreatitis? Bueno, los médicos determinaron después, hablando en serio, en forma personal, uno de los motivos fue que tenía muy bajas defensas. Y las defensas son consumidas, por eso aprovecho para compartir hoy, por excesivo trabajo, no descansar a tiempo, el estrés que te lleva a todo tipo de problemas después. No entendía yo hasta en ese entonces que las defensas, eso ella estaba consumiendo energía negativa, ¿verdad? Porque un celular cuando termina la batería se apaga, pero el ser humano termina la batería pero sigue funcionando. Entonces ese era yo, terminó la batería pero seguía funcionando. Pero eso ya consumía las defensas, las energías otras que tenían. Y eso me llevó, y un virus afectó directamente el páncreas. Entonces fue allí que fue difícil realmente. Había sido que el órgano, el páncreas, es uno de los más delicados. Afectó todo el resto de los órganos. Y bueno, la experiencia, yo no sentí nada porque me ponían sedantes, me tenían adormecido ahí. Nunca estuve inconsciente ni en coma, pero no sentía nada, y la experiencia que viví en ese tiempo fue realmente dura, pero la más dura la pasó mi esposa, mi familia, porque ellos estaban conscientes, yo inconsciente. Y por eso quiero decir a la gente que hoy descanse lo suficiente, trabaje duro, pero descanse también. Y hoy aprendí a descansar un poco más. Y sobre todo en el ministerio, no creer que yo hago todo, sino el Señor hace la obra. Esa fue una de las lecciones aprendidas. Muy fuerte. Por eso decimos que a veces todas las cosas ayudan a bien. Sí. Ahora, para la iglesia, bueno, para usted o para vos, permitime tutearte también, para vos fue una experiencia muy significativa, pero a la par también para la iglesia, para el pueblo de Dios, porque en ese tiempo unió al pueblo para que pudieran estar orando por vos, orando por tu familia, a través de la radio, de otros canales de televisión también. Sí, realmente este evento, lo que me pasó, pudo sobresalir un poco las barreras denominacionales. Sí, entonces por mí oraron todos los grupos cristianos, a los cuales estoy muy agradecido. Se acercaron allí de todo tipo de personas, de trasfondo, ministeriales y de iglesia. Entonces, prácticamente es fruto de la oración del pueblo. He visto en videos, en el estadio mismo se había orado por los medios, por los canales, también por radio. Y bueno, fue un impacto para la iglesia, y uno de ellos me dijo: gracias a ti pudimos unirnos en oración aquí. Nos sentíamos una misma cosa, un mismo sentir. Y bueno, para mí fue un dolor, pero también pude ver que la iglesia del Señor pudo unirse en un solo sentir por mi caso, ¿verdad? Y quiero agradecerle a ellos realmente por... ¿Y cómo fue ese proceso después, Máximo, para poder salir de esa situación? Porque llegaste a 2% de vida nada más. Y milagrosamente sucedió que reaccionó los órganos, y ni los médicos podían creer que yo hoy esté caminando entre ellos en aquel entonces mismo, ¿verdad? Quedé prácticamente duro de cuerpo, me llevó un año volver a caminar. Los músculos se adormecieron, y en ese entonces tuvimos tal vez el punto que venía a consultar cada 8 días, cada 15, después cada mes, después cada 3 meses, y después cada 6 meses. Fue lenta la recuperación. Salí con 45 kilos, ¿verdad? Bueno, de eso queremos hablar más, sobre esa situación. Vamos a ir a una breve pausa. Después, al volver, continuamos hablando aquí con el pastor Máximo Abadía. Las estrellas que brillen tu gloria sobre mi Señor, que brille tu gloria sobre mi Señor, sobre mi Señor. Mi Jesús,
Estamos de regreso aquí en Honoris Causa compartiendo con todos ustedes este capítulo especial hoy, conversando con el pastor Máximo Abadía de Buen Gobierno, contándonos también su testimonio. De 20% de vida al ingresar al hospital, quedó después al ingresar al quirófano específicamente en terapia intensiva con 5%. La última noticia fue que tan solo le quedaban 2% de vida. De todo eso, el Señor te ayudó a salir de una manera milagrosa, bien lo habías dicho antes de ir al corte. Sí, así como mencioné, prácticamente un milagro, y si uno viera mi foto allí, salí 45 con 45 kilos. Era piel y hueso, era una calavera, prácticamente yo mismo me asustaba de mí mismo. Hasta hoy tengo las fotos que alguna enfermera por ahí me sacó, ¿verdad? Porque nadie quería sacarme fotos allí. Y totalmente caminaba lentamente, de a poquito. Una de las piernas no se movía. Y bueno, tenía que cuidar todo lo que es alimentación, el estómago se achicó, los pulmones estaban achicados, porque yo estaba consumiendo alimentos vía parenteral, o sea que vía por las venas que me instalaron en el hospital. Y mi esposa me cuidó bastante en ese tiempo, no fue fácil, porque yo tengo una panza sonriente, le digo a la gente, porque me abrieron de punta a punta aquí en la panza. Y para poder, era como esos autos que estaban descompuestos, ¿verdad? Uno abre el capot y revisa qué hay ahí. Entonces este era mi caso, abierto, y no había cirugía, no había forma, solamente eso dijo el médico, tiene que cerrarse solo. Bueno, entonces tuvimos que pasar tiempo que se vayan cerrando solo esta parte de mi estómago. Y fue llamativo eso, porque nunca yo he visto eso ni experimenté. Y también se solidarizaron mucha gente. Una de las cosas que estuve en un hospital privado, y eso es muy costoso. Eso agradezco también a todos aquellos que colaboraron para que sea posible. Alcanzó más de $150,000 en su momento. El costo de estar en terapia intensiva y con todos los medicamentos. Entonces, en ese proceso vivimos en casa por lo menos cada día, hasta mi hijita de 7 años, en aquel entonces 6, 7 años, me cuidaba, ella era mi enfermera. Entonces fui recuperándome de a poco hasta verme otra vez así como hoy me ven, una persona completa y normal. Completo y normal, digamos, ¿verdad? Pero ¿qué lecciones aprendiste, Máximo, de esa experiencia? Una ya nos dijiste, cuidar un poco más el estrés. Sí. En el ámbito espiritual y también en la parte física, si podrías compartir. Y bueno, esto te lleva a, si ya confiaste en el Señor, es a depender más de Él, ¿verdad? No tanto en ti mismo. Justamente el esfuerzo, el estrés viene cuando tú llevas toda la responsabilidad y no descansas en Él. Uno es eso. Y segundo es que servimos a un Dios sobrenatural, porque la ciencia médica en ese entonces ya le dijo a mi esposa, anda a orarle a tu Dios, tal vez Él haga algo, porque nosotros clínicamente, profesionalmente, tenemos todo aquí, pero Él nos recupera. Así que si ha de recuperarse, anda a orarle a tu Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo hoy más confiado en Él. Es como que Dios me dice, el día que vas a venir yo mismo te llamo, no te preocupes del resto. Aprendí a depender más de Él, hasta en todo lo que hago también ahora, lo que esperar, no en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Él puede hacer. Y me permite estar más confiado a pesar de las adversidades que puedan surgir. Y en la parte física, ¿ha cambiado tu ritmo de vida? ¿Pudiste ordenar mejor también aquello? Sí, después de eso me tocó de vuelta jugar al fútbol. La gente que me conoce sabe que yo soy el número 10, ¿verdad? en el deporte. Pero después de eso, con una faja que me ponía, jugaba al fútbol y me había fracturado, ¿verdad? Por mi desobediencia a eso. Y bueno, viví y después el resto en forma totalmente normal. Me dijeron aquel entonces que yo podía quedar como diabético o algunas cosas, no poder hablar bien porque perdí mucha sangre. Entonces, algún efecto secundario. No obstante, yo hoy puedo mencionar que ninguno de esos está, ¿verdad? Puedo comer bien,
puedo descansar bien, hago ejercicio, caminata especialmente, también puedo ordenar mejor las cosas. Pareciera que el Señor me metió en ¿conocen ustedes lo que se dice en una etapa de mantenimiento? Vamos a mejorarle engrase, y hoy no hay más engrase casi, pero cambio de aceite, filtro. Me siento muy agradecido que Dios, por más que haya dura sido la experiencia, haya sido, sirvió para bien, ¿no? Y hoy puedo vivir para contarlo, ¿verdad? Y yo creo que no tenemos que esperar pasar por eso para empezar a corregir algunas cosas. Lastimosamente yo tuve que pasar, y quiero que mi vida sea un testimonio para aquellos, y que Dios nos ama realmente. En ese esfuerzo entraron miles de personas donando sangre, donando todo su tiempo, acompañando. Quiero que esto sirva de testimonio a muchos que están hoy en la obra. Parece que estamos olvidados, ¿verdad? Tenemos que ir a una breve pausa, después queríamos compartir también en esta última parte de la primera entrevista que tenemos en el día de hoy, aquí en Honoris Causa, de lo que ha pasado después de aquella experiencia tan significativa de volver prácticamente a la vida, empezar nuevamente una nueva etapa en la vida y fundamentalmente un nuevo trabajo como es el buen gobierno. De esto vamos a seguir hablando, mis amigos, cuando regresemos nuevamente. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Aleluya. 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 Seguimos aquí en Honoris Causa compartiendo con el pastor Máximo Abadie de Buen Gobierno. Compartía con nosotros su experiencia de volver prácticamente a nacer, de pasar por una etapa de mantenimiento, como él dijo, para que pueda estar teniendo una nueva oportunidad de vida y una nueva perspectiva de vida también, pastor Máximo. Así es, y como hablamos al inicio, a mí me ha tocado estar enfocando de una forma distinta algunas cosas en mi vida. Algunas cosas tomé más coraje en el sentido de tomar desafíos de parte del Señor. Tenía temor antes de enfrentar las cosas, por más que ya conocía al Señor. Y una de las cosas que sucedió después de esto fue que yo estaba como capellán, no como capellán, pero invitado por un ministro en la función pública, un ministro cristiano. Y hacíamos trabajo de entrega de materiales devocionales, Buena Semilla sería, y algunos otros temas que llevábamos a la función pública. Después de eso fue inmediatamente cuando estábamos haciendo eso que me tomó esta enfermedad, y bueno, desaparecí por un año prácticamente de la agenda de todo. Y a mi vuelta el Señor puso en mi corazón la función pública, y fui a Singapur, y en ese tiempo, cuando estábamos terminando la clase, el profesor nos dijo: escriban en una hoja lo que van a hacer cuando vuelvan a su país. Y ahí fue donde puse en la hoja blanca principios bíblicos en la función pública. Quedó así, y bueno, vine aquí a Paraguay, reinsertándome de vuelta en todo lo que antes hacíamos. Empezamos en un Ministerio de Industria y Comercio sería. Y bueno, este hecho también nos permitió que otros se enteren de otro ministerio, pero no teníamos nombre. Tal es el punto que yo estaba en el ministerio, y uno de los directivos de recursos humanos ahí me pregunta una mañana: ¿usted se va, pastor? Me dice. ¿Por qué? Le dije: porque el ministro renunció anoche. Me dice. Y yo no renuncié. Le dije: sí, pero ¿dónde se va ahora? No tengo estudiantes de la Biblia acá, yo no le voy a dejar. Yo no renuncié y no voy a dejar de venir, voy a venir porque yo vengo por orden superior. Aunque me echaras, yo tengo que venir. Entonces me dice: ¿quién es el orden superior acá? ¿El nuevo ministro? No, le dije. ¿El presidente electo? No. Entonces, ¿de dónde viene? No, hace más de 2000 años se firmó un decreto que dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Y esta es parte de todas las naciones, y me imagino, y así que yo debo entrar.
Entonces le gustó tanto a este señor, me dice: Máximo, bienvenido aquí. Él me abrió las puertas con otras instituciones, y ahí además teníamos que crear el nombre. ¿Qué nombre le ponemos a este programa? Que tanto, según los testimonios, les gusta a la gente, la manera en que lo estamos encarando, el mensaje de esperanza, asistiéndole en forma personalizada. Entonces llegamos a ponerle Buen Gobierno, servir con principios. Y eso es lo que hasta hoy estoy metido 100%, y alcanzando, hoy en día estamos en más de 40 instituciones públicas, cubriendo 3 o 4 regiones del país y la central especialmente. Y puedo compartir con ellos toda la experiencia que me gané en la iglesia, en las empresas, poder relacionarme con mucha gente y ofrecerles servicios hasta el día de hoy. Entonces es un ministerio para mí muy especial que el Señor permitió. Y algunos me dicen: bueno, Máximo, para esto el Señor te dijo que vuelvas a vivir, ¿verdad? Yo lo atribuyo a Él, solamente a Él lo que está pasando. Me gustaría que puedas dirigirte a aquellos pastores, a aquellos líderes que están también en el fragor de la obra, sirviendo al Señor. Las lecciones aprendidas, que fue bastante difícil para vos, no tan solo en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual y en lo material también, para que gratuitamente aquellos que te ven, te escuchan, puedan revertir sus vidas para que puedan hoy ser personas que estén sirviendo íntegramente al Señor. Una de las cosas que lo que estamos comprometidos en la obra del Señor es aprender que Él nos llamó y fuimos puestos por Él, y hacer en forma seria nuestro trabajo como para Él, en todo sentido, ya sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor. Y en medio de eso hablamos ya también que la obra es de Él, no es nuestra. Yo viví mucho tiempo tomando que la obra es mía. Me atacaban los celos, las envidias, las comparaciones con otros ministerios, y que eso realmente desgasta. Y al final no hacemos lo que tenemos que hacer, nos ocupamos del resto y no nos ocupamos de la obra. Y eso yo aprendí, ¿verdad? Aprendí, y gracias a Dios que aprendí todavía, que antes de ser muy adulto, antes que parta de esta vida, ¿verdad? Y el Señor me da oportunidad de vivir y comentar. Y esas son las razones por las cuales uno entra en muchos nervios, mucho estrés. Al final no llega a cambiar un poco ese enfoque, ¿verdad? Glorificar al Señor, buscar su gloria, no es mía. Buen gobierno tampoco es mío. Yo solo decía a la gente: ¿de quién es buen gobierno? De tal, no, de nadie, es del Señor. Me llamaron de Ecuador cuando hubo aquí un cambio político. Me dice: ¿y cómo está buen gobierno? Me dice: está bien. Y el cambio que hubo, y el presidente que salió y el que entra, ¿no te queda problema? No, porque buen gobierno trabaja para el Señor, no trabaja para ningún movimiento político. Entonces eso me hizo entender cada vez más que la obra es de Él. Yo entro en estrés cuando creo que es mío, y creo que eso debe entender. Tampoco la iglesia es del pastor, es del Señor. Porque a veces decimos equivocadamente: la iglesia del pastor fulano, la iglesia del pastor fulano. No, es la iglesia del pastor fulano, es del Señor. Ahora, quien coordina, quien es responsable de esa iglesia como administrador es Él, el pastor. Ese enfoque es lo que nos ayudará, según mi perspectiva y lo que aprendí, a vivir una vida más libre, bajo la gracia y no tanto bajo presión. Pastor, queremos agradecer tu tiempo en esta primera entrega de Honoris Causa en el día de hoy. Deseamos que Dios siga bendiciendo ricamente tu vida, y vamos a seguir hablando ya en el próximo programa acerca de este ministerio que es Buen Gobierno y el alcance que está teniendo actualmente aquí en el país. Gracias, Pastor, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Esto ha sido aquí en las cámaras de Red Guaraní, Honoris Causa en la entrega hoy con el Pastor Máximo Abadía. Tengo razones para vivir.